Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Ya cerrando el año con esta última ponencia, que la verdad es que es muy especial porque, bueno, venimos compartiendo con los encuentros de AVS Psicología, ¿no? Que hemos ido compartiendo por redes y yo creo que hemos ido hablando en algún momento en estas charlas. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento de este último año, Marina Viejo, que es psicóloga general sanitaria y deportiva y ha acompañado a deportistas de diferentes disciplinas y además tiene el punto de plus, ¿no? Que es una ex componente de la selección española de gimnasia rítmica, ¿no? Entonces, esta visión también de deportista siempre aporta deportista de alto rendimiento aporta siempre un punto más, ¿no? Y además es divulgadora sobre salud mental y deporte en sus redes sociales, que además os invito a que la sigáis, ¿no? Y sobre todo las que nos conozcáis a raíz de esta charla lo hagáis porque subes mucho contenido y muchos vídeos que la verdad es que yo creo que son muy interesantes, muy bien expuestos, comunicas bárbaro y estoy deseando escucharte hoy hablarnos de trastornos de alimentación, que al final yo creo que es algo que se habla poco y está muy presente en el mundo del deporte, entonces yo creo que tu ponencia de hoy es más que necesaria. Así que os invito a todos que a través del chat nos vayáis poniendo también preguntas a lo largo de toda la exposición para que al final de la misma pues pueda aclarar las dudas. Así que nada, muchísimas gracias Marina, todo tuyo. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. La verdad es que te agradezco un montón todo lo que me has dicho y todo lo que has comentado. Bueno, voy allá, si me permitís. Quería hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria en el deporte. Como ha comentado mi compi, es verdad que no se suele hablar, es un tema que se suele ocultar un poquito, es más, se suele normalizar mucho en el deporte. Hice un máster sobre trastornos de la conducta alimentaria y es un tema del que me estoy formando continuamente porque salen muchísimos estudios, hay cada vez más información y es importante irla poquito a poco entendiendo y compartiendo para que, bueno, entre todos nos podamos ayudar porque está más presente de lo que nos podemos imaginar. Bueno, yo soy Marina Viejo, soy psicóloga sanitaria y deportiva, como han comentado. También es componente de la selección española y vamos con ella a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria. Voy a empezar por lo más básico, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos psicológicos graves y quiero recalcar graves, que se caracterizan por la presencia de conductas alimentarias alteradas, combinadas con una percepción distorsionada del cuerpo, de la composición corporal, o una preocupación excesiva por esa imagen corporal o el peso. Esto más o menos creo que todo lo tenemos claro. Voy a empezar poquito a poco, metiéndome en materia. Los trastornos alimentarios más comunes, la anorexia nerviosa, que es esa restricción severa de la ingesta de los alimentos, ya sea una anorexia nerviosa más restrictiva o más purgativa. Restrictiva es cuando de alguna forma limitamos cierta cantidad de alimentos, o purgativa cuando después de esa restricción tendemos a compensar a través del ejercicio, a través de vómitos, a través de otro tipo de actividades. La bulimia nerviosa, que son esos episodios de atracón seguidos de conductas compensatorias. Las conductas compensatorias vienen generalmente dadas por esa culpa que genera esos episodios de atracón. Las conductas compensatorias pueden ser, pues, como hemos comentado anteriormente, ejercicio excesivo, vómitos, etcétera, etcétera. El trastorno por atracón, cuando ingerimos grandes cantidades de comida, pero sin conducta compensatoria. La ortorexia, este trastorno de la conducta alimentaria son más nuevos, es la obsesión patológica por la comida saludable, es cada vez más común en el deporte, pasamos muchas horas pensando en esas dietas, en esa alimentación limpia, entre comillas, totalmente saludable, baja en calorías. En esto se basa la ortorexia. O la vigorexia, que es esa alteración de esa imagen corporal por la que se presenta una preocupación excesiva hacia su cuerpo, es decir, hacia sobre todo la masa corporal, ¿no?
la persona está centrada en cómo ganar masa corporal, ya sea a través de anabolizantes, a través de dietas, a través de bebidas. Tenemos estos trastornos de la conducta alimentaria son los más comunes, los que generalmente se pueden ver más en sesión. Eh, Como he mencionado, la ortorexia y la vigorexia son más nuevos actualmente, son más actuales. La anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón están muy presentes e iremos comentando también un poquito el por qué suceden este tipo de trastornos alimentarios. Quería hablar sobre los datos de prevalencia y pongo ahí abajo un asterisco que quiero recalcar también porque no se dispone de datos epidemiológicos exactos debido a que los deportistas a menudo tratamos de ocultar estos trastornos, ¿no? De alguna forma, porque nos puede dar vergüenza, porque están muy normalizados, porque no queremos decirlo. De alguna forma, nos lo callamos y es muy difícil que en los estudios se vean datos exactos. Es más, si nos fijamos en todos los estudios, generalmente hay un porcentaje altísimo de variabilidad entre unos y otros. He intentado coger pues, los más recientes para que más o menos se sobreentienda. Pero bueno, en algunos estudios, como de los de Sáez y Ayensa, 2021, 2020, 2019, se ve que hay una mayor prevalencia en deportistas frente a la población general. Hay deportes de riesgo, por así decirlo, que vamos a mencionarlos un poquito más adelante, como los deportes de estética, o donde está más influenciado la estética, que son trastornos de la conducta alimentaria, que están 3 veces más comunes en estos deportes en comparación con otros tipos de deportes. 3 veces más comunes, es bastante. El género, mayor prevalencia en mujeres, esto creo que lo podemos intuir. Y el nivel de competición también afecta. A mayor nivel competitivo, mayor presión, más exigencia, más horas de entrenamiento, eleva el riesgo de TCA. Estos datos están todos cogidos ahí un poquito con pinzas, ya lo digo. Es más, si observáis en diferentes estudios vais a ver que los datos varían mucho, son muy, muy, muy variables, pero bueno, esto es lo que más reciente que he encontrado. Vamos a entrar con los factores de riesgo, desencadenantes y de mantenimiento. Los factores de riesgo los he intentado dividir en 4 para que queden bien claros. Los factores de riesgo individuales, deportivos, sociales y familiares. Factores de riesgo individuales, el periodo de la adolescencia es un factor de riesgo, ser mujer, perfiles más perfeccionistas, más autoexigentes, donde haya ya de base una insatisfacción corporal, donde haya una alta competitividad y una autoestima más bajita, una necesidad de control mayor. Son algunos factores individuales que pueden estar presentes en esos factores de riesgo. Los factores de riesgo deportivos, por ejemplo, participar en deportes estéticos o de categoría de peso, por ejemplo, pues la gimnasia, la natación sincronizada, el patinaje, el karate, el judo, son deportes que tienen un factor de riesgo mayor. O también deportes en los que un infrapeso se puede ver beneficioso, como el ciclismo, el atletismo, son deportes que generalmente tienen un riesgo un poquito mayor que en otros deportes. La presión constante por alcanzar o mantener un peso específico, la asociación entre delgadez y rendimiento, como en algunos deportes pasa y ocurre, la mayor exposición pública, la evaluación constante, externa, esos comentarios que pueden influir en el deportista, el ejercicio físico excesivo también puede ser otro factor de riesgo. Y los factores sociales, los comentarios reiterados sobre el peso o la figura, esos comentarios que pueden venir del exterior, ya sea de familia, entrenadores, compañeros, pueden influir. La idealización de cuerpos atléticos en medios de comunicación, en redes sociales, en los entornos deportivos, la presión por cumplir estándares estéticos, la especialización precoz, es decir, comenzar antes en ese deporte es un factor de riesgo, se ha comprobado.
Y bueno, la utilización de otros métodos poco saludables también es otro factor de riesgo, como la sauna, los laxantes, el ponernos diferentes capas para sudar cada vez más, también es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo más allá, y en los factores de riesgo familiares, están las expectativas altas de la familia hacia el rendimiento del deportista, la falta de apoyo emocional, la historia familiar de un trastorno de la conducta alimentaria, son factores de riesgo que pueden influir en el aparecimiento, en el desencadenante de un trastorno de la conducta alimentaria en el deporte. ¿Factores desencadenantes? Bueno, pues he intentado poner como los más importantes, porque es verdad que hay muchos. Así que vamos a ello. Transiciones importantes, por ejemplo, el cambio de una categoría a otra, el cambio del ser niña a adolescente, ese cambio corporal. Los comentarios, las críticas del entorno pueden desencadenar un TCA. El periodo de las lesiones hay que tener muchísimo cuidado en los deportistas, porque al final, en una lesión muchas veces se tiene que bajar el rendimiento y la cantidad de entrenamiento que ese deportista hace. Puede cambiar el cuerpo, puede cambiar diferentes aspectos de cómo se está viendo y tenemos que tener verdaderamente mucho cuidado con estos momentos en este periodo, hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. El inicio de dietas restrictivas, cuando comienzan en algunos deportes, ¿no?, a hacer dietas para bajar de peso, pueden desencadenar en trastornos de la conducta alimentaria. Los cambios corporales, debidos, como hemos mencionado anteriormente, la edad, esto es muy importante en algunos deportes del deporte en el que yo vengo, por ejemplo, la adolescencia, este cambio corporal de niña a adolescente, suelen ser periodos muy, muy clave, por ejemplo, en la rítmica, para que puedan desencadenar en un TCA. Hay que tener especialmente cuidado. Los fracasos deportivos o cuando el rendimiento baja, cuando el deportista está más bajito de ánimo porque no consigue esos resultados, hay que llevar cuidado y bueno, estar atento. La idealización de los cuerpos, que también puede desencadenar un TCA, y la exposición a evaluaciones estéticas. De alguna forma, los deportistas están muy expuestos a esos comentarios externos, ya sea pues, a través de las redes sociales, ordenadores, televisión, comentarios de familia, comentarios de su entorno, de su sistema. Entonces, todo eso sin duda influye en gran medida en cómo el deportista recibe esos mensajes y lo que puede desencadenar. Esos comentarios que a veces no se hacen desde la maldad ni desde el daño, pero pueden ir haciendo mella, que ya lo iremos comentando poco a poco. Los factores de mantenimiento, esos factores que mantienen ese TCA sin a veces ser conscientes, están los factores psicológicos, los factores sociales, los factores relacionados con el deporte y los factores emocionales. Los factores psicológicos, por ejemplo, el refuerzo positivo del rendimiento, ¿no? Si el deportista empieza a ver que su rendimiento empieza a mejorar justo cuando empieza a bajar de peso y empieza a tener algún tipo de conducta dañina hacia sí mismo, ahí puede empezar a mantenerse ese TCA de alguna forma y alargarse mucho más tiempo. El miedo al cambio. ¿Y si yo empiezo ahora a comer normal? ¿Y si mi cuerpo cambia? Hay mucho miedo y hay mucho rechazo, ¿no? De alguna forma hay un rechazo al cuerpo a lo mejor anterior y tienen mucho miedo a volver a ese, ¿no? Hay que trabajarlo todo esto. Ya lo iremos también hablando. El perfeccionismo elevado, el pensar, ¿no? De alguna forma, ese perfeccionismo que muchos deportistas tienen ahí de base, también a veces vuelve hacia su cuerpo. La distorsión de la imagen corporal, esto se puede ver ya no solo en el deporte ni en los deportistas, sino en general en los TCA, ¿no? Esto es algo que está muy, muy presente cuando los cuerpos cambian, ¿no? De alguna forma, yo siento que a lo mejor ese cuerpo que veo en el espejo es diferente al que yo estoy teniendo, ¿no? Hay una distorsión, hay una diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo siento. La ansiedad, el estrés, también son factores psicológicos de mantenimiento, algún tipo de comorbilidad con otros trastornos de salud mental.
de alguna forma también mantienen y pueden alargar un poco ese tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Están los factores sociales, pues la presión del entorno deportivo, las comparaciones con otros deportistas, las comparaciones con otros resultados, con ese deportista a lo mejor del pasado, las comparaciones en general mantienen, pueden mantener ese TCA. El refuerzo social, el qué guapa te ves ahora, qué bien te ves ahora, ahora que estás más fino, corres más, o ahora que estás más fino, metes más vatios. Todo esto mantienen esas conductas que son peligrosas y muy, muy dañinas hacia el deportista. Los factores relacionados con el deporte, las exigencias del deporte, la asociación entre peso y éxito. Muchas veces se piensa que es importante, ¿no? El número, ese peso que tengamos para lograr ciertos resultados o ciertos objetivos deportivos. Hay que tener cuidado. Las rutinas muy rígidas también puede favorecer ese mantenimiento y por supuesto la falta de educación emocional. Hay mucha falta de educación nutricional en general, de nutricionistas. En esos acompañamientos que hablaremos más adelante sobre esos equipos multidisciplinares que son necesarios, es importante que los deportistas estén bien asesorados y tengan a quien preguntar para que no haya dudas ni tengan diferentes dificultades a la hora de saber qué le puede ayudar en ese rendimiento. Los factores emocionales, por supuesto, también pueden mantener. He puesto algunos poquitos, pero hablaremos todo más adelante. La baja autoestima, ese autoconcepto y esa autoestima más bajita de uno mismo. La sensación que da de control el TCA, que también hablaremos más adelante sobre él porque es muy, muy característico. El miedo a la pérdida de identidad, ¿no? Si yo no soy, si ya dejo de ser deportista, ¿qué soy? ¿No? Si ya dejo de tener este cuerpo, esta corporalidad, ¿ahora qué soy? Y la dificultad de gestión emocional, que al final suele estar también en esa base de conductas más desorganizadas. ¿Cómo identificar un trastorno de la conducta alimentaria? Es muy importante que tengamos en cuenta las señales que podemos apreciar en una persona que está sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea porque veamos oscilaciones frecuentes del peso corporal, sube, baja, eh, vemos a una persona un poco más hinchada, más delgada, ¿no? Todo esto ya es una alerta. Cuando empiezan a lesionarse frecuentemente, ¿no? ¿Cómo está esa alimentación? ¿Qué está ocurriendo? Ir un poquito más allá. Si hay alteraciones en el ciclo menstrual o hay amenorrea, esto es muy característico y nos ayuda a ver si está ocurriendo algo, si está todo bien o en caso contrario tenemos que pedir ayuda. Si está controlando el peso constantemente, se está subiendo la báscula por la mañana, por la noche, algo está ocurriendo. Si hay una hiperactividad física, ¿no? Si aparte del entrenamiento que ya está haciendo, el deportista se queda luego más tiempo a seguir entrenando, o se va luego al gimnasio, o se va luego a, a correr, ¿no? Ya algo ahí está ocurriendo. O empezamos a ver que esconde su cuerpo. Va a entrenar y cada vez se pone ropa más ancha, o mm, vemos que se pone en todas las fotos como medio escondido, medio escondida. Ahí también algo está ocurriendo, puede estar ocurriendo. Obviamente las actitudes compensatorias, pues vómitos, laxantes, saunas y ejercicios más allá. Y la falta de hidratación. Esto es muy importante porque hay personas que tienden a deshidratarse, ¿no? A no querer beber, por ejemplo, agua en esos entrenamientos o después para que mm, mm, para que se vaya notando esa pérdida de hidratación, ¿no? Y te veas luego, como se suele decir en el mundo del deporte, más fino. Todo esto, sin duda, son señales de alarma que tenemos que tener muy presentes, tanto los psicólogos como las personas que estamos alrededor del deportista, para que si en algún momento aparecen, eh, estemos atentos y poder gestionar la situación cuanto antes. ¿Por qué?
porque hay riesgos muy graves de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay riesgos físicos que, bueno, pues desde la tríada de la atleta femenina, que es este fenómeno, ¿no?, de trastorno de aptitud alimentaria, amenorrea y osteoporosis, que cada vez que puede estar presente, la tríada del atleta masculino, porque también ocurre también en hombres, la baja disponibilidad energética, el hipogonadismo y la pérdida ósea, las alteraciones tiroideas, el aumento de cortisol, menor sensibilidad a la insulina, las lesiones que cada vez ocurren más por esa pérdida de masa muscular, por ese mayor riesgo de fracturas, esa recuperación cada vez más lenta, por eso baja energía de la persona, o esos riesgos más psicológicos como puede haber una posible comorbilidad con otros trastornos de la salud mental, como puede ser ansiedad, depresión, obsesiones, esa persona cuando se aísla del grupo por todo lo que está generando ese trastorno de la conducta alimentaria, cada vez a lo mejor puede estar más apática o más apático. Hay una disminución generalmente también cognitiva por problemas de atención, de memoria, de toma de decisiones, hay cada vez más desgaste emocional, hasta en algunos puntos llegan a abandonar el deporte por esa falta de motivación que pueden llegar a tener los deportistas. Sin duda, los riesgos son muchos. ¿Y qué podemos hacer para prevenir todo esto? Bueno, sin duda me parece fundamental que entendamos que la prevención es esencial y debe ser una estrategia fundamental para reducir la incidencia de TCA en los deportistas. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, educación y concienciación. Hay que educar a entrenadores, a deportistas, a familias sobre todos los riesgos y los signos de los trastornos de la conducta alimentaria. Me he encontrado con personas que por un lado niegan el problema y por otro lado no saben que esto es un problema. Que no se han dado cuenta de que su deportista después de cada comida se va al baño o que este deportista empieza a cortar el filete cada vez más pequeñito, más y más y más y más y más y más pequeñito, que baja muchísimo lo que está comiendo o que no come, bueno, que no saben, no entienden, ¿no? Esas personas no están formadas a lo mejor en estos signos de alerta de los trastornos de la conducta alimentaria y cada vez están más presentes. Entonces, es importante educar. Es importante priorizar la salud, el rendimiento, pero siempre sobre la actividad, la apariencia física. Y capacitar a entrenadores y familias para identificar y abordar señales tempranas de TCA. Cuando se coge antes, mucho mejor que después. Cuando se coge antes, se puede trabajar de una forma mucho más sencilla, más rápida y bueno, no nos hemos metido de lleno ya en el problema, ¿no? Cuando ya ha ocurrido. Entonces, todo lo que podamos abordar antes, mejor. Hay que crear entornos seguros. ¿Cómo? Pues fomentando un entorno donde se valora el bienestar físico y mental, donde se prohíban comentarios críticos sobre el peso o la imagen de los deportistas. Y es importante redefinir el éxito en función del rendimiento, la salud, pero respetando siempre la diversidad corporal. Y hay que generar programas preventivos en clubes y en equipos deportivos. ¿Cómo? Con programas psicoeducativos, talleres, charlas. Es muy importante que los profesionales estemos formados en este área, en este trastorno, para poder ayudar y poder comunicar de una forma sencilla, clara a las familias, sobre todo, sobre esos signos de alerta, de cómo identificarlo, ¿no? De alguna forma, para que si ocurre, tengan por lo menos se encienda la alarmita de algo está ocurriendo, ¿no? Vamos a pedir ayuda. Y bueno, también sería súper importante que hubiese una supervisión de esa salud física y mental de los deportistas, ¿no? Que ajustando ese apoyo, pues según sea necesario, pero que de alguna forma se pueda supervisar y se pueda continuar con ese tratamiento y con esa supervisión de esa salud del deportista.
Y continuamos con la parte que creo que es más importante, que es la parte del tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria. Como psicólogos, el tratamiento y la recuperación requiere siempre de colaboración entre psicólogos, nutricionistas y médicos. Yo digo que un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno complejo. Por eso mismo se necesita un enfoque multidisciplinar. Es más, no podemos estar solos. Muchas veces, en algunos casos puede ser, sobre todo cuando está en periodos más tempranos, pero hay trastornos de la conducta alimentaria graves eh, y bueno, se necesita un acompañamiento y que, como en el deporte, se trabaja en equipo, aquí trabajemos en equipo también, en coordinación por el bien y como objetivo esa mejora del deportista de ese trastorno de la conducta alimentaria. La familia, bueno, sus objetivos principales, ¿no? Ese apoyo emocional, esa participación activa en el tratamiento, el fomento de un entorno saludable, la identificación de señales de alerta, el refuerzo positivo, todo esto creo que se puede trabajar de una forma sencilla y los psicólogos aquí tenemos una parte muy importante para que todo esto también aparte de la familia tenga este conocimiento. El psiquiatra, pues con su forma de trabajar y sus objetivos, desde la evaluación, el diagnóstico integral, si es necesaria esa estabilización del estado de salud, si es necesaria intervención farmacológica, si hay algún tipo de riesgo autolítico o de autolesiones. Todo eso también es importante. El médico endocrino, el médico deportivo, si fuesen necesarios, el nutricionista, es muy importante y en muchos casos va a hacer falta un nutricionista que analice, valore esos patrones más alimentarios que está teniendo el deportista, que le eduque, que le enseñe sobre conceptos relacionados con la educación, con la nutrición, con su cuerpo, con alimentación equilibrada, con una educación nutricional de calidad. Y bueno, también puede colaborar en esos programas formativos que hemos mencionado anteriormente. Vamos, yo soy yo con la colaboración entre un psicólogo y un nutricionista para dar charlas sobre TCA en diferentes clubes deportivos y equipos. Creo que sería una combinación perfecta. El entrenador, promoviendo pues, un entorno deportivo saludable, también detectando esas señales de alerta que puedan ocurrir en su entorno deportivo y en cuanto vea algo, poder derivar a un psicólogo, a un nutricionista, a su familia que le pueda avisar, bueno, que esté al tanto y que entienda que puede ocurrir, que fomente la comunicación abierta, que fomente el que pueda contar con él o con ella, que apoyen la recuperación, que sea una parte activa de la recuperación del deportista, que por supuesto sea parte fundamental del equipo multidisciplinar y que refuerce una relación positiva con el deporte, ¿no? Con esa vuelta progresiva que puede hacer el deportista. El psicólogo, la figura del psicólogo, por supuesto, esa evaluación, ese desarrollo de estrategias de regulación emocional, de fortalecimiento de autocuidado, de autoconcepto, autoestima, promoviendo pues, la psicoeducación emocional, herramientas de gestión emocional. Al final, yo lo digo, somos un equipo y todos tenemos que ir mano a mano para ayudar en un trastorno tan complejo como es un trastorno de la conducta alimentaria. A veces los psicólogos no podemos solos, así que tenemos que pedir ayuda y tenemos que unirnos todos para que poquito a poco el deportista se vaya sintiendo más, bueno, más capaz y vaya sintiendo que hay un equipo preocupado que está detrás de él y que le está ayudando y le está apoyando. ¿Qué objetivos podemos ponernos como objetivos terapéuticos? Estos objetivos son muy generales, ¿vale? Estos objetivos no son individualizados. Obviamente, luego de cada caso tenemos que sacar nuestros objetivos terapéuticos según las necesidades y según lo que cada deportista pueda necesitar, ¿vale? Pero bueno, quería hablar como de estos objetivos generales porque ahora los voy a ir explicando poquito a poco. Así que, pero repito, tienen que ser individualizados y personalizados. Estos objetivos no son suficientes.
Hay que lograr compromiso y adherencia mediante la alianza terapéutica, que ahora hablaremos un poquito más adelante. Hay que trabajar la psicoeducación emocional, porque las emociones y la comida están muy relacionados, así que hay que intentar psicoeducar en esas emociones. Hay que reconstruir una relación saludable con la comida y el cuerpo, desarrollar una autoestima sólida más allá del rendimiento, abordar la posible resistencia hacia hábitos alimentarios saludables. Aquí nos pueden ayudar mucho los nutricionistas. Integrar al deportista al deporte desde un lugar seguro. Desarrollar habilidades de afrontamiento ante situaciones de riesgo y prevenir recaídas a largo plazo que pueden ocurrir. Así que, fase inicial del tratamiento, la fase 1. En mi opinión, lo más importante es crear un espacio seguro y de confianza, donde el deportista pueda hablar sin tapujos. Desde un primer momento, ¿no? Es muy complicado, obviamente, desde el primer momento, porque estamos generando poco a poco esa alianza, pero bueno, que haya una honestidad, que haya naturalidad para construir esa alianza terapéutica, que nos adaptemos a su ritmo, a sus necesidades, a esa disposición del deportista, del paciente. Porque nos vamos a dar cuenta de que hay deportistas que llegan y son muy abiertos, nos hablan mucho, nos cuentan todo, pero hay otros que son más reservados, más callados y tenemos que ir ajustando nuestro ritmo también a, mm, a cómo sea esa persona, ¿no? Tenemos que evitar juicios. Somos personas, lo sé, y puede ser bueno, que nos aparezcan, pero tenemos que intentar evitarlos. Priorizar siempre la escucha activa. Tenemos que tener muy en cuenta de que todo el rato estamos comunicando. Entonces, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, tenemos que cuidarla para crear este espacio de nuevo seguro, de confianza, donde el deportista se pueda abrir y pueda confiar en nosotros. Porque de verdad vamos a ser una figura muy importante para ellos y que les vamos a poder ayudar, que vean de verdad que vamos a ser ese apoyo y esa figura donde pueden apoyarse en esos momentos más complicados. Tenemos que tener en cuenta el motivo de consulta y el análisis de la demanda. Bueno, ¿por qué? Porque una cosa es el motivo manifiesto, como ya sabemos, lo que el paciente verbaliza como su problema principal, y otra cosa es el motivo latente, lo que realmente genera el sufrimiento, genera ese dolor o ese síntoma. Puede no estar identificado, puede no verbalizarse, pueden ni conocerse. Entonces, tener en cuenta que una cosa es lo que nos viene diciendo el paciente, que es ese motivo manifiesto, y otra cosa es lo que luego ocurre, que es ese motivo latente. Y es muy importante también definir las expectativas, preguntarle a nuestro paciente qué espera de la terapia. Explorarlo juntos, hablarlo y plantearnos objetivos de terapia. Objetivos realistas, siempre realistas, ¿no? Muchas veces nos vienen diciendo que objetivos generales, ¿no? Quiero mejorar la relación con la comida, vale. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿En qué estás? Tenemos que intentar especificar bien esos objetivos para que se conviertan en, seguro que todos estamos muy entendemos muy bien este concepto de los objetivos SMART, ¿no? Pues de alguna forma que esos objetivos sean lo más SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas, ¿no? De lo posible. Entonces hay que definirlos porque muchas veces son muy generales en un principio, entonces es importante irlos definiendo. Estrategias más prácticas para ese primer momento, esa primera conexión de esa primera sesión. Bueno, pues hay que asegurar un entorno físico y verbal tranquilo, donde se pueda facilitar la comunicación, donde se pueda facilitar que la persona se abra, que nos comente hasta donde quiera y pueda en ese primer momento. Yo suelo utilizar mucho preguntas abiertas, sobre todo cuando es una persona que habla más abierta, bueno, que quiere hablar y que quiere de verdad, bueno, que quiere comentar y que tiene esa facilidad. Y tenemos que evitar enfocarnos únicamente en el síntoma o la solución rápida. Esto a veces puede salirnos, pero no sirve para nada. Ya se lo habrán dicho 200 millones de veces. Entonces, no podemos caer nosotros en solución rápida,
te prescribo esto y ya está. No, eso como psicólogos no podemos hacerlo. Algunos instrumentos de evaluación que podemos utilizar, pues el EDI, el BAIT, el BSQ, seguro que los conocéis, o los instrumentos de TDCA más orientados en el deporte, como pueden ser el IT, el EDQ, el EDS o el OEC, que como vais a tener la presentación, cualquier cosita o cualquier duda que tengáis, me podéis preguntar. Y yo utilizo mucho la línea de vida y el genograma en esa evaluación inicial. La línea de vida básicamente es un ejercicio en el que cogemos una hoja y hacemos una línea horizontal dividiendo el folio en parte de arriba, parte de abajo, y les pedimos que nos vayan contando sus experiencias más importantes desde los 0 años hasta la actualidad. Tanto situaciones positivas como negativas o más dolorosas, ¿no? Además, podemos aquí preguntar también un poquito sobre las relaciones con la comida, nos van contando un poco lo que tienen en su mochila, ¿no? De alguna forma, esas experiencias que le han ido marcando. Y también les pido esta parte más deportiva, ¿no? Más, oye, cuéntame cuándo empezaste con el deporte, cuándo te cambiaste de club y qué tal que te llevas con estos compañeros, con este entrenador, ¿no? Todo esto también es muy importante y creo que en esta línea queda muy bien reflejado, se ve muy bien y nos podemos hacer una idea de lo que lleva en su mochila de una forma sencilla y más o menos fácil. Y el genograma, yo digo que es un árbol genealógico donde de alguna forma cogemos al paciente, su familia, ¿no? La familia más nuclear y hasta la tercera generación normalmente, yo lo que suelo hacer, para conocer un poco las dinámicas familiares. Además, yo también suelo hacer un genograma más deportivo, pues donde están están sus compañeros, está el entrenador. Me ayuda a conocer sobre todo eso, las dinámicas que están alrededor del paciente. Si la personita vive en casa de su familia, va a tener mucha relación con su familia. Entonces, eh, no que tenga solo relación, sino que va a comunicarse mucho con su familia, pues entender el cómo se lleva con su hermana, el cómo se lleva, nos puede ayudar de alguna forma también a saber cómo está en casa, ¿no? Más allá de todo ese tipo de relaciones, saber su sistema. Y vamos allá, porque el TCA no es solo un trastorno de alimentación, sino es un problema, es una forma de lidiar con algo más profundo, con algo mucho más complejo que no se puede ver. Al principio vemos ese trastorno de la conducta alimentaria, la comida, el cuerpo, y muchas veces nos quedamos ahí, en esa punta del iceberg, como yo digo, no como esa parte más visible, ese hielo más visible. Pero donde está de verdad todo lo que tenemos que trabajar como psicólogos está abajo de esa punta del iceberg. Pues estos son algunos detalles que a mí se me han ido ocurriendo, pero hay muchísimos más, ¿no? Desde la exigencia tan alta interna e externa, la búsqueda de validación externa, el aislamiento, diferentes miedos al error, a la vulnerabilidad, a la falta de control, el deseo de pertenencia, experiencias traumáticas, lesiones, que el control sirva como defensa, el autoconcepto, las inseguridades, todo esto puede estar debajo de eso que podemos ver y que nos llama la atención, ¿no? Como un problema de trastorno, como un problema con la comida o con el cuerpo, pero que en verdad es que donde está de verdad el trabajo es en todo eso que está abajo, que es difícil al principio, ¿no? Porque nos llama la atención, vaya, trastorno de la conducta alimentaria, problemas con la comida, problemas con el peso, hay atracón, hay... No, es más, yo siempre digo que como profesionales nos tenemos que hacer 3 preguntas, pero 3 preguntas de verdad. Cuando la persona llega a terapia o viene a terapia, es ¿qué necesita la persona? ¿Qué necesita de verdad? ¿Qué emociones está intentando evitar? ¿Y qué está intentando controlar mediante la comida y su cuerpo? ¿Por qué? Porque generalmente todo lo que está debajo del iceberg pesa mucho, pesa tanto que nos ahoga. Y el TCA nos sirve como salvavidas, ¿no? Como que de alguna forma me ayuda a controlar todo eso que no puedo controlar
porque es muy difícil controlar eh, el miedo o controlar la baja autoestima o controlar el autoconcepto o controlar esas experiencias traumáticas o ese deseo de pertenencia. Es muy complicado controlar todo eso, ¿no? De alguna forma, esas emociones que está generando todo esto se están controlando a través de algo externo, a través de algo exterior, ¿no? Que puede ser el cuerpo, la comida. Por eso es tan importante entender qué emociones está intentando evitar, qué es lo que está intentando evitar este deportista y qué está intentando controlar mediante la comida y su cuerpo. Y más allá, yo siempre digo, ¿qué necesita esta persona? Cuando está aquí conmigo, ¿qué necesita de verdad? Muchas veces la respuesta que dan es la de parar, ¿no? Y tenemos que ir desgranando un poquito qué es parar para esas personas. Porque sí, porque hay que ir más allá del síntoma para entender a la persona, al deportista, a lo que hay más allá, porque al principio nos puede dar mucho miedo, ¿no? En general, cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, puede generar esa alarma en las personas de, ostras, ¿qué está pasando? No, no nos podemos quedar ahí como profesionales y tenemos que ir a entender a la persona. Luego, yo creo que es le he intentado dividir en 6 fases, entonces voy a la fase 2 que es la de psicoeducación. Creo que esta fase es la que suele ser un poquito más sencilla en los psicólogos porque estamos más formados y más, bueno, la trabajamos día a día para aumentar la conciencia sobre el impacto, sobre las emociones, el cómo están afectando esas emociones, que empiece a identificar, a desmitificar creencias, a ver qué necesita, ¿no? Poquito a poco, a través de la psicoeducación, irle dando pues ese conocimiento que muchas veces, o esa información que a lo mejor no contempla. Pues a lo mejor es necesario introducir conceptos como hambre fisiológica, hambre emocional. Todo esto depende de nuevo, del caso y de la persona y del deportista que tengamos delante. Pero bueno, más o menos. El trabajo de la psicoeducación emocional, yo suelo utilizar mucho la rueda de emociones. Vamos, ponéis en Google rueda de emociones y os sale la primera o la segunda, esa es la que suelo utilizar yo, donde salen las emociones básicas y las emociones secundarias y a partir de ahí empezamos a trabajar qué nos están queriendo decir cada emoción, qué mensaje nos traen, por qué han aparecido, ¿no? Y todo esto que ya generalmente todos estamos más, lo manejamos más fácilmente. Si hay una cultura de la dieta, analizar esta influencia también, si es importante, si está ahí presente, depende de cada caso. La fase 3 es la de identificar y entender esos factores subyacentes, entender qué está intentando controlar el deportista con ese TCA, con ese trastorno de la conducta alimentaria y explorar esas emociones evitadas y necesidades no atendidas, como hemos mencionado. Bueno, está la rueda de la vida, por ejemplo, seguro que lo habéis utilizado alguna vez para identificar áreas claves de la vida de una persona, de un deportista. Se coge un círculo, ¿no? Se divide en áreas importantes, pues familia, deporte, trabajo, estudios, ¿no? Las áreas como más importantes y que se evalúen, ¿no? Del 0 al 10. Cómo de satisfecho está esta persona con cada área. Se puede utilizar algún tipo de ejercicio de distorsión corporal para entender y evaluar un poco más de forma objetiva la percepción del cuerpo. Se puede utilizar eh, de alguna forma pues, un lazo, por ejemplo, o una cuerda, ¿no? El cómo se está viendo la persona y luego cómo en realidad es, ¿no? Si hay que trabajar esa distorsión corporal. Y a mí personalmente hay un cuento, se llama El cuento del pescador, que me gusta mucho trabajarlo con deportistas. Os lo cuento aquí, y os lo menciono y a ver qué os parece y a ver si os puede ayudar también a vosotros en sesión. Básicamente hay 2 personajes, está el pescador y el industrial, ¿vale? El cuento del pescador. El industrial se horrorizó al ver un pescador apoyado en su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?, le preguntó el industrial. Porque ya he pescado suficiente por hoy, respondió el pescador. ¿Y por qué no pescas más?, volvió a preguntarle el industrial. ¿Y eso qué haría?,
respondió el pescador. Ganarías más dinero. De esta manera, podrías poner un motor a tu barca e ir a pescar en aguas más profundas y pescar más peces. Esto te daría más dinero y podrías comprarte unas redes de nylon, con las cuales podrías conseguir aún más peces y más dinero. Y pronto ganarías para tener dos barcas en vez de una. Y hasta podrías conseguir una insignia. Entonces, serías tan rico como yo, le dijo el industrial. ¿Y qué harían entonces? Volvió a responder el pescador. Podrías disfrutar de la vida, dijo el industrial. Y el pescador respondió, ¿y tú? ¿Qué crees que hago en este momento? Este cuento me parece muy llamativo y que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y podemos generar diferentes preguntas a partir de aquí. ¿En qué momentos se ha sentido más industrial? ¿En qué momentos se ha sentido más pescador? ¿Con quién se identifica más? Eh, ¿Por qué ha intentado luchar él o ella durante tanto tiempo? eh, ¿Cuáles han sido esos pescados, ¿no? Eso que ha ido consiguiendo de alguna forma. ¿Le ha servido, no le ha servido? Podemos generar muchas preguntas a partir de este cuento que nos pueden servir mucho con deportistas. En la fase 4 de intervención, creo que es importante pues, ir aprendiendo herramientas, ¿no? Para ir afrontando el cómo nos sentimos una vez que ya sabemos hemos identificado un poquito y hemos aprendido a entender lo que nos está queriendo cada emoción, decir cada emoción y sus necesidades, sin recurrir siempre a ese control del cuerpo, de la comida, ¿no? El promover la autoaceptación, mejorar el autoconcepto, integrar el deporte como una parte del yo, no como la totalidad, el enfocar el éxito en el esfuerzo, la mejora continua y el bienestar. Estos pueden ser diferentes objetivos en esta parte de intervención. En la parte de intervención, yo generalmente tengo una intervención que se podría decir que mi tipo de terapia es una terapia integrativa, ¿no? De alguna forma es verdad que la terapia cognitivo-conductual es la que más eficacia tiene demostrada, pero bueno, siempre pienso que si no podemos coger diferentes herramientas de otras corrientes o otras técnicas, de otras teorías que nos puedan ayudar o que le puedan ayudar y beneficiar al deportista, oye, ¿por qué no? ¿No? De alguna forma podemos ampliar nuestra mirada y aquí ahora os voy a proponer algunas herramientas que podéis utilizar, que hay muchísimas más, pero ya a lo mejor o nos pueden venir bien. La terapia cognitivo-conductual estamos todos, la tenemos presente, desde pues, identificar pensamientos automáticos, si no peso menos no rendiré, reformular creencias, mi esfuerzo y constancia son más importantes que mi peso, pues trabajar la reestructuración cognitiva, el registro de pensamientos, todo esto es más o menos estamos familiarizados. Pueden aparecer posibles distorsiones cognitivas, como las abstracciones selectivas, como ella pesa menos que yo, por eso correr la carrera más rápido. Las generalizaciones excesivas, si no he planificado todas mis comidas para la competición, seguro que me irá mal. La magnificación de consecuencias negativas, si aumento medio kilo durante la época de descanso, perderé velocidad y no rendiré igual. El pensamiento dicotómico, el de todo o nada. Si me tomo esta hamburguesa, será como si no me cuidara nada. La distorsión cognitiva sobre ideas autorreferenciales. Si como algo durante el entrenamiento, mis compañeros pensarán que no soy disciplinada. O el pensamiento supersticioso, si como carbohidratos el día anterior, se convertirán en grasa y no rendiré. Estos son algunos ejemplos de posibles distorsiones cognitivas que pueden aparecer en nuestros deportistas. Y otras terapias, otras técnicas que pueden también ayudarnos. He puesto estas tres, pero la terapia gestal trabajando con silla vacía o la terapia breve también nos podría ayudar. Tienen diferentes herramientas y ejercicios que nos pueden ayudar como psicólogos. La terapia narrativa, por ejemplo, a través de esa externalización del síntoma, que no hace falta que sea externalizar el síntoma de TCA, sino podemos externalizar una emoción, la rabia, la tristeza, el control, el perfeccionismo. Hay otra técnica que se llama la entrevista al síntoma, ¿no? De alguna forma entrevistamos nosotros mismos a eso que queramos externalizar, lo podemos dibujar también. Podemos reescribir la historia personal y deportiva, por ejemplo, mediante cartas terapéuticas. La autocaracterización es otra técnica de la terapia de constructos personales de Kelly,
que básicamente lo que nos dice es que se presente la persona en tercera persona, ¿no? Que haga un ejercicio en la que se presente como tercera persona y que además se presente desde el cariño, el cuidado y la comprensión que le presentaría su mejor amigo o la persona que más quiere y que lo escriba. La terapia de aceptación y compromiso también nos puede ayudar, por ejemplo, la desesperanza creativa, con ayuda de las metáforas, la difusión cognitiva, ese separar de lo que pensamos de lo que somos, ¿no? Lo que yo pienso de mí no es lo mismo que lo que yo estoy pensando, ¿no? De alguna forma se genera eso. Es un poquito más complejo, pero el trabajo con valores, también desde la aceptación y compromiso, el mindfulness o el mindful eating también nos puede ayudar en ese conocimiento y en esos ejercicios de que poquito a poco volvamos a restaurar la alimentación. O la terapia basada en trauma también nos puede ayudar, porque en algunos momentos, en algunos deportistas, podemos ver que hay diferentes experiencias traumáticas que han podido generar un choque emocional o de alguna forma alguna huella que podamos trabajar pues, con MDR o con trabajo con partes, con el IFS, que a lo mejor también puede ser muy interesante y además, oye, nos puede ayudar. Que es verdad que la cognitivo-conductual es la que más evidencia tiene, pero sí, a lo mejor podemos recoger algún ejercicio, alguna herramienta de otras terapias que nos hayamos formados, que nos hayamos formado, que controlemos, que sepamos utilizarla y que sepamos que a esa persona le puede ayudar. Vamos a intentar, oye, flexibilizar y ver qué necesita y ajustarnos nosotros al deportista y no al contrario, ¿no? Y la fase 5 para mí también es fundamental, que es integrar al deportista poquito a poco para fomentar pues, un entorno de apoyo, de comprensión, que vaya volviendo al deporte de forma progresiva, sin prisa, redefiniendo objetivos deportivos, ¿no? Trabajando con entrenadores, creando metas realistas que sumen en el deportista con objetivos que vayan, pues eso, poquito a poco, que sean progresivos, realistas, para que tampoco, que vayamos poquito a poco, paso a paso. Y la fase 6, eh, bueno, como profesionales sabemos que puede haber recaídas y es muy importante identificar tanto señales tempranas de recaída como implementar estrategias de mantenimiento a largo plazo. Porque sí, como el modelo de estadios de cambio de Prochaska y Clemente, que podemos entender, puede haber recaídas. Tenemos que estar normalizados y naturalizados con esta parte porque, bueno, puede pasar. Es una parte del proceso y es importante reforzar esa adherencia, pero puede ocurrir. No me quiero meter mucho que acabo de ver la hora, pero más o menos controlamos, creo si todos somos psicólogos, de pues, precontemplación, cuando aún no se es consciente del problema, contemplación cuando se es consciente pero aún no se tiene como esa fortaleza, la preparación cuando empezamos a tomar conciencia, la acción, ya estamos ahí tomando las riendas, el mantenimiento cuando se mantiene todo eso que estamos ganando, todas esas herramientas. Y la recaída, que a veces ocurre, que ojalá que cada vez que sea en esos estadios un poquito más cercanos a la parte de acción cada vez. Que no me quiero enrollar mucho, acabo de ver el tiempo. Y para ir terminando, no menos importante, quería concluir con que se entienda de verdad que el TCA es muchísimo más que lo que se ve en un primer lugar. Es Es un trastorno complejo, es un trastorno que tenemos que estar muy formados, muy, muy formados, que los psicólogos mismos tenemos que también pedir ayuda y supervisar con otros compis, con otros psicólogos, para que si en algún momento tenemos algunas dudas, algunas inseguridades, también nos puedan ayudar, porque es un trastorno complejo que va mucho más de un problema con la comida o con el cuerpo, como de verdad, como en algunas ocasiones se puede ver de primeras. Que la salud mental y la física están profundamente conectadas, que cuando se trabaja en el bienestar emocional del deportista, influye directamente en su rendimiento y en su recuperación. Un deportista feliz va a rendir muchísimo más y mejor que mm, un deportista que tiene dificultades emocionales. Que la prevención y el entorno del deportista, el sistema del deportista son fundamentales. Hay que educar,
a deportistas, a entrenadores, a familias, a reducir todos esos factores de riesgo y fomentar entornos más saludables que promuevan la salud mental y física. Que el enfoque terapéutico siempre tiene que ser multidisciplinar, siempre, o en muchos casos, perdonad con el siempre, pero en muchos casos va a ser necesario ese enfoque multidisciplinar, esto sí que sí, esto siempre tiene que ser personalizado, individualizado para un tratamiento más eficaz, que el éxito deportivo no debe definirse solo por el rendimiento, tiene que haber un equilibrio entre esfuerzo, salud y disfrute del deporte. Y quería terminar, o casi terminar, a ver si he dejado algunos recursos que creía que también eran importantes, con que la salud es la base de cualquier logro deportivo, que recuperarse no significa abandonar los objetivos, sino alcanzarlos desde un lugar sostenible, a largo plazo y saludable. Y os he dejado algunos recursos que para mí son importantes, sobre todo, por ejemplo, este de Eduardo Torres, el de cómo abordar los trastornos alimentarios. Me parece muy bueno. Lo recomiendo todos estos libros y además algo que me preguntan muchas familias es algún tipo de guía, de libro, ¿no? Y esta guía en particular me parece que está muy bien, porque ya no solo habla de cómo abordar en la familia los trastornos de la conducta alimentaria, sino que da herramientas, habla sobre hasta cómo abordar o cómo, si eres la pareja de una persona con trastorno de la conducta alimentaria, si la verdad es que me parece que es una guía muy completa y la he dejado por aquí, en este link. No sé si se puede clicar, si no, en esta misma aparece y se puede descargar en PDF de una forma sencilla. Y bueno, para terminar, quería dar las gracias de nuevo por dejarme y permitirme hablar sobre este tema que es un tema complejo. Yo lo sé, que muchas veces cuesta mucho hablar, más en el mundo del deporte. Está, por desgracia, demasiado normalizado. Así que quería darle voz, quería hablar sobre ello. Así que de verdad, gracias por permitírmelo. Espero que os haya ayudado, espero que por lo menos os hayáis quedado con algunas cositas básicas y vamos, yo con eso ya me quedo más que satisfecha. Os agradezco mucho que me estéis escuchando al otro lado y bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que me queráis hacer, está aquí mi correo electrónico info@mainaviejo.com, está mi Instagram, Mainaviejo Psicología, o este teléfono que también tiene WhatsApp, que me podéis escribir con total confianza y naturalidad. Vamos, yo encantada de poder responder y poder ayudar a cualquier compañero o compañera que necesite o tenga alguna duda, alguna pregunta o cuestión. Así que de verdad, gracias. Oh, muchísimas gracias, Marina. La verdad es que ha sido espectacular. Para mí ha sido muy útil, porque además yo creo que el TCA siempre es, en mi caso personal, es algo que siento que es importante estar reciclándose constantemente, ¿no? Yo creo que incluso has metido bastantes detalles novedosos. Y luego, sobre todo, fíjate, yo lo que te agradezco y lo agradezco en muchas de las ponencias es la generosidad de compartir con tal detalle cómo lo trabajas y cómo lo entiendes, ¿vale? Porque yo creo que eso también es un acto de generosidad y de dedicarle tiempo y hacerlo tan claro, ¿no? Y tan sencillo, ¿no? Y sobre todo también tan protocolarizado que muchas veces cuando no sabes muy bien por dónde empezar, porque yo creo que muchas veces también se destapan este tipo de casos o se ven señales cuando ya llevas un trabajo muy prolongado con esta persona. Entonces, salvo que sea un caso muy, muy complejo, ¿no? Pues con supervisión muchas veces pues te puede llevar, pero tener una guía como esta de punto de partida ya no solamente para poder saber por dónde tirar, sino también el cómo detectarlo, ¿no? El cómo detectarlo y cuáles son las claves importantes para iniciar y para saber la importancia de poder ser supervisado, ¿no? Que yo creo que también hay muchas veces que hay psicólogos del deporte que se encuentran con esta situación y no tienen la parte clínica. Y yo creo que también cuando hablabas de un equipo multidisciplinar,
entra ahí también quizás el juego, no sé si me acompañas con esto, pero hay muchas veces que en ese equipo disciplinar puede estar una persona clínica, una persona deportiva y el nutricionista, ¿no? O sea, que muchas veces a psicólogos les sorprende el que pueda haber ese trabajo de equipo entre psicólogos. Y yo muchas veces he sido la psicóloga deportiva y en otras ocasiones la psicóloga clínica, ¿no? Cuando hablamos de casos que es tan complejo la dificultad a tratar que es importante separar, ¿no? Así que yo creo que has dado unas claves bastante importantes y luego sobre todo agradezco muchísimo los recursos finales que me parecen súper útiles. De hecho, una de las preguntas era el tema del acompañamiento con la familia, un poquito más extenso, ¿no? Que a veces que es complicado, ¿no? Eh, pero muy importante. Y el último recurso, pues mira, ya me has dado ya me has dado la clave, ¿no? O sea que millones de gracias nuevamente. También he facilitado por tus redes sociales, también por el chat, o sea que se pueden poner en contacto contigo o también seguirte porque divulgas bastante bien y comunicas muy bien, así que muy gracias. Y al resto que nos acompañáis, pues nada, informaros de que nos vemos ya el 30 de enero con Lourdes, María Lourdes Baldasaria, que nos va a hablar de la importancia de la comunicación para el desempeño deportivo. Así que también creo que empezamos fuerte el año. Así que os deseo feliz Navidad, feliz entrada de año y que nos vemos el año que viene. Muchas gracias a Año que todos. viene, Ana. Muchísimas gracias.